Hay un hecho singular que es que mi papá se hizo 3 casas para él. No es lo más normal, simplemente los arquitectos es una casa o dos a lo máximo, pero en el caso de mi papá se hizo 3. La primera la hizo apenas se casó en un pequeño terreno que le regaló mi abuelo aquí en lo que es hoy la avenida Andrés Bello. Y ahí se hizo una casa que yo siempre la he considerado, digamos, como un error de juventud, si se quiere explicar de alguna manera, porque hizo una casa moderna, ortodoxamente moderna. Ahí no había nada ni tradicional, ni nada que la pudiera vincular al medio venezolano, ni climático, ni cultural, ni absolutamente nada. Es singular porque además la casa no tuvo nunca nombre, cosa que en Caoma y Sotavento fueron importantes. Es decir, una casa anónima, una casa objeto, prácticamente un objeto sobre un terreno desnuda, el mobiliario. Yo creo que la casa tuvo esa voluntad de desaparecer, no solamente desapareció físicamente, sino desaparecieron todos los planos. Yo solamente tengo de la casa la descripción de mi mamá, pero todo era moderno. Si tú ves el jardín de Caoma, el jardín de esa casa eran cactus que estaban en el interior de la casa. El fracaso de esa casa hipermoderna fue el nacimiento de mi hermano Francisco. Es decir, la casa no era una casa para niños. La escalera era una escalera etérea, mi madre decía que era casi una escalera de transatlántico, que ya le daba miedo que el niño subiera. La habitación principal estaba separada de los otros cuartos, en fin, demostró lo que un poco después a él le gustaba ver en la película Monocle de Jacques Tati, que es precisamente sobre una casa moderna al extremo, que es incompatible con la vida familiar, con cómo se usa una casa. Defecto que, por decirlo, además, comparte con muchas otras casas modernas que fueron muy importantes para la arquitectura y para su evolución, pero que tampoco fueron apropiadas para el desarrollo de una verdadera vida familiar. Cuando ya mi mamá definitivamente no quiere continuar viviendo en la casa, mi mamá era propietaria de una casa que estaba en este terreno donde nos encontramos, una vieja casa de la Florida llamada también Caoma, y deciden venirse a vivir acá. Lo que no estábamos programados éramos los 3 niños que vinimos después, y cuando la familia crece, ya la casa vieja, Caoma, o sea, no servía, pues había que ampliarla, modificarla. Primero mi papá piensa modificarla, transformarla. Hay unos pequeños dibujos que saca Juan Pedro Posani en Caracas a través de su arquitectura, de esa transformación. Luego le dice, no, Villanueva, a sus amigos, tumbe esa casa, haga una nueva. Habla con algunos colegas para ver si le hacen el proyecto de la casa. Los colegas le dicen, no, Villanueva, tumbe esa casa y hágase usted su casa. Y entonces hace esta maravilla que es Caoma. Aquí, si la casa de los Manolos era de alguna manera el paradigma de la exclusión, este es el paradigma de la inclusión, porque en Caoma se mezcla lo moderno y lo tradicional, pero de una manera donde están ambas cosas allí, pero no están completamente mezcladas. Tú puedes separar lo que viene de un lado y viene del otro. O sea, aquí el esquema de esta casa tiene mucho de las casas tradicionales urbanas caraqueñas. Fíjate que hay el tema del zaguán, el tema del patio, el tema del corredor, pero el espacio que tú ves aquí, donde se vive en la casa, el espacio social,
es el espacio donde todo comunica, donde las paredes se han eliminado. Hay además esa estructura a la inversa de lo que eran las casas tradicionales de la Florida. En las casas tradicionales de la Florida, las casas estaban ubicadas hacia la parte posterior del terreno, dejando el jardín principal hacia el frente de la casa. El jardín posterior era el jardín de servicio, de los perros, de los tenderos. Mi papá hace el inverso. Acerca la casa a la calle, hace una fachada bastante cerrada hacia la calle y abre la casa a este maravilloso espacio que es de los más importantes de la casa, que es el jardín. Arriba la casa es completamente tradicional, son pasillos, puertas, cuartos y baños, absolutamente más nada. Las ventanas, bueno, la planta baja tiene esta característica que no hay ventanas. Sin embargo, a pesar de no haber ventanas, la casa está iluminada, está ventilada. Los amigos de mi papá se reían porque decían que Villanueva estaba haciendo una casa sin ventanas para poder tener paredes para sus cuadros, y en cierta medida era verdad. Las ventanas que hay en Caoma reproducen la sabiduría de la fenestración tradicional de la ventana caraqueña, pues tienen múltiples posibilidades para lo abierto y para lo cerrado. Pero si algo definiría a Caoma es que es una buena casa. Todos sus espacios están bien definidos. Es una casa, además, cuya escala es perfecta, porque tú nunca te sientes encerrado ni separado en ninguna parte de la casa. Tú vives la casa como totalidad. Y eso, bueno, son ya muchos años viviendo en esta casa desde el año 53, y es una casa que ha sido usada por la familia completa, nada más por mi mamá. Ahora es la casa de la fundación, pero sigue siendo tan buena y ha sido amable para cada una de las etapas de la vida de sus habitantes. En Sotavento ya es otra cosa. Sotavento ni siquiera parece una casa. La gente cuando la ve, o sea, pasa tan desapercibida que, o sea, en Sotavento es una arquitectura nueva, es una casa nueva. Es la arquitectura a la cual aspiraba mi papá. Una arquitectura donde lo que hay es esqueleto y piel. Esqueleto y piel. Aquí el esqueleto no se muestra, hay estas columnas que están recubiertas, pero la estructura no se muestra. En Sotavento la estructura es descarnada y es un espacio, la casa es una sola, no hay ni siquiera división, no hay como aquí que tú dices hay un salón, hay un comedor, ni siquiera eso existe. Las habitaciones forman parte de un mismo espacio y la piel de la casa se va transformando de pared a bloque calado, a romanilla. Es verdaderamente un espacio maravilloso. Además demuestra cómo es posible hacer una gran arquitectura en unas condiciones tan restringidas, porque el terreno de Sotavento es mínimo. Está en una urbanización de pequeñas parcelas, porque, bueno, es fácil lograr una gran arquitectura cuando tiene unas grandes vistas, una gran localización, una cosa maravillosa. Pero en Sotavento no hay nada de eso, yo lo mencionaba antes. A mi papá le hubiera encantado tener un terreno frente al mar. Pero mi papá sufría de muchas pulmonías, tenía los pulmones delicados, el doctor le había indicado que fuera a la playa, por eso aprendió a nadar, íbamos a casas alquiladas, y en esta urbanización de Palmar Este, que había desarrollado la familia Braille, mi abuelo le dijo un día, mira, tengo un terrenito, que si tú crees que puedas hacer algo más que un baño en eso, porque es mínimo y lo que hay es una mata de cují, yo te lo regalo. Y mi papá fue, vio su terreno, vio su mata de cují y dijo así, acepto el terreno.
Y si aquí tiene esa relación entre el jardín y la casa, en Sotavento es que todo es una sola cosa, no hay ni un milímetro de ese terreno, de esa parcela, que no forme parte de la casa. Completa, la casa se abre y tiene como esas características de que es tan abierta que tú no, es difícil, tú no puedes establecer la diferencia cuando estás en un interior o en un exterior. O sea, claro, al igual que Kaoma, que hay que abrirla, cerrarla, y tiene esa condición hacia lo abierto y lo cerrado, en Sotavento es todo un proceso. Nosotros al llegar a Sotavento, Maciel tiene que pasar media hora abriendo la casa, y después en la noche otra media hora cerrando la casa, pero ese trabajo se agradece, porque tú estás viviendo en un espacio que es como, yo a veces digo que es tan orgánico, que es casi como la concha del caracol para el animal que tiene dentro. Es una casa que que se identifica tanto con mi papá, que es como si él la hubiera segregado de su propio organismo. Es importante. Y entonces, curiosamente, es una casa que la gente no comprende. O sea, la he podido vivir yo. Para mis hermanos hubiera sido difícil porque somos de distintos temperamentos, pero yo he disfrutado muchísimo la casa. Una de las cosas mejores que bueno, esa casa ha tenido reacciones singulares. Una reacción es la de Eladio Diente, que cuando fue a la casa, su primera reacción fue acariciar la casa, acariciar una columna. Y dijo, qué bien construido está ahí. Otra reacción es de Salinas, el arquitecto cubano, que a veces cuando venía en tránsito por Caracas lo llevábamos a que estuviera unas horas con nosotros en Sotavento, y él decía siempre que Sotavento era la Ville Savoie de la arquitectura latinoamericana. Y una última reacción, no menos singular, son unos exalumnos nuestros jóvenes, compañeros de los hijos de Maciel, que fueron y llevaron a sus tres niños pequeños, de edad de 7 años, 4 años, y los tres niños cuando llegaron y vieron a Sotavento, vieron el espacio, se quedaron pero petrificados, y lo único que dijeron es, qué lindo, qué lindo. O sea, yo creo que eso es una reacción ante un espacio de un niño que me pareció como un homenaje fabuloso. Nosotros vamos casi todas las semanas cuando estamos aquí en Sotavento y verdaderamente es una experiencia única. Sigue siendo la casa más moderna de toda la urbanización. Y bueno, es poco conocida porque además yo decía en el libro que es una casa sin rostro. La arquitectura de mi papá, Kaoma, es una casa de una fachada. La primera era de 4 fachadas, aunque nunca conservamos sino una. Kaoma es de la fachada hacia la calle, porque hacia el jardín no hay fachada, está el jardín. Y Sotavento es la casa sin rostro. Es difícil. Y esa es una condición de la arquitectura de mi papá. ¿Cómo haces tú una fachada de la Facultad de Arquitectura? No puedes porque el edificio es tan complejo y tiene tantos ángulos visuales que no puedes. Son objetos que se desarrollan en el espacio. Y que Sotavento tiene esa cualidad que es eso, espacio de vida. Donde además no es que todo comunica, es que no hay paredes, es que no hay distinción, es que ni siquiera en el cuarto, cuando en las noches nosotros estábamos pequeños y en las noches no había televisión, no había nada, y a veces nos poníamos a jugar cuarto oscuro en la casa. Y claro, el cuarto oscuro en la casa era... O sea, estábamos jugando cuarto oscuro y había risa, y había carrera, y había cosas, y mi papá estaba tratando de dormir en su cuarto que no lo podía cerrar. Entonces oíamos de repente la voz de mi papá, ¡a acostarse los niños! Porque ya estaba cansado.
del bullicio.